Tiene la palabra la Fiscalía. Su señoría, permiso para desplazarme en la sala. Concedido. Su señoría, es voluntad del Estado perseguir penalmente al ciudadano Sebastián Serrat Santana y por ser el momento procesal oportuno, esta Fiscalía solicita se vincule a proceso. Luego de reunir los elementos enumerados en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por la probable responsabilidad por el delito de homicidio culposo, ilícito, que recae en el bien jurídico tutelado, la vida del ciudadano Luis Javier Carrasco González, por lo que de acuerdo con el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le narraré las pruebas aportadas en la entrevista a María de Jesús Parra González, esposa de Loyo Oxiso, y la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Guanajuato. El día 12 de julio de 2014, en Tampico, Tamaulipas, siendo aproximadamente las 18:10 horas, los ciudadanos Luis Javier Carrasco González, su esposa María de Jesús Parra González y Javier Sánchez Caloca recibieron la buena noticia que después de varios meses de trabajo se había aprobado por parte del gobierno municipal un programa educativo que permitiría a todas las escuelas primarias contar con equipo de cómputo, a lo que los enorgullecidos docentes decidieron celebrar tal situación. Decidieron rentar un servicio de lancha para poder relajarse un momento, con un muy buen amigo de Luis Javier Carrasco González. El día transcurrió tranquilamente. Por la mañana se relajaron y pescaron un poco. Ya por la tarde, después de comer y cocinar lo que habían pescado, decidieron que tenían que regresar, pues ya estaban cansados. Cuando se disponían a regresar, le solicitaron al capitán se acercara a la costa para poder apreciar la hermosa ciudad. El capitán advirtió no era muy recomendable, sin embargo, accedió a llevarlos. Momentos después, se escuchó golpear fuertemente el barco, a lo que el ciudadano Luis Javier Carrasco González y el señor Javier cayeron por la borda. Sucedió así. María de Jesús Parra González gritó desesperada y le pidió al capitán que lo salvara, a lo que el capitán contestó insensiblemente que no tenía nada más que hacer. Comenzó a inflar una lancha para darse a la huida luego de haber provocado tal accidente. Antes de que eso pasara, arribaron un barco del puerto para poder ayudarlos y percatarse de qué era lo que estaba pasando. Minutos más tarde, le dieron la lamentable noticia a la señora María de Jesús Parra González del fallecimiento de su esposo y de la lamentable pérdida de su compañero. Dado lo anterior, es pertinente establecer que para esta Fiscalía, el ciudadano Sebastián Serrat Santana es el principal responsable en la comisión del ilícito, pues de la carpeta de investigación advierte que éste tiene estudios en varias instituciones náuticas que cuentan como una licenciatura y que además tiene una amplia experiencia de 6 años en el arte de la navegación, mismo que recae en un delito contemplado por el artículo 62 del Código Penal Federal, en su primera, segunda y cuarta fracción, que establece los hechos omitidos que acarrean la lamentable tragedia de una muerte y una desaparición irreparable. Por lo que es deber de esta Fiscalía y en base a los artículos 302, 52 y 60 del Código Penal Federal, los cuales enuncian el delito, los elementos y los agravantes, acusar al imputado Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo. Por tal motivo, usted, honorable juez, declare la vinculación a proceso. Es cuando, su señoría. ¿La defensa tiene algo que agregar? Sí, su señoría. Solicito permiso para desplazarme en la sala. Concedido. Su señoría, es intención de esta defensa demostrar que lo que pretende la Fiscalía en contra de mi representado no cumple con elementos suficientes para vincularlo a proceso.
No obstante, hay algo que no entiendo del todo y mi cliente tampoco entiende. ¿Por qué estamos aquí? Al parecer la misma fiscalía no tiene una gran idea del por qué fue detenido mi defenso, puesto que éste no cometió delito alguno. Los hechos que ocurrieron en la fecha mencionada no pudieron ser distintos a los que la fiscalía ha expuesto. Sin embargo, en seguimiento al espíritu del principio de contradicción, prosigo con la exposición de los hechos de acuerdo a los siguientes datos de prueba. Declaración de Sebastián Serrat Santana y entrevista a capitán del puerto Manuel González Álvarez. El pasado 12 de julio del presente año, se encontraban a bordo de un barco pesquero 4 personas: María de Jesús Parra González, Luis Javier Carrasco, Manuel Javier Sánchez Caloca y Sebastián Serrat Santana. Ese día, cayendo la tarde y decidiendo volver, todo parecía estar perfecto, su señoría, hasta el momento en que se acercó el señor Carrasco y de manera arrogante solicitó a mi defenso que los llevara al puerto costeando. Mi representado en ese momento advirtió que era un poco peligroso. Se tomó el tiempo necesario para exponer la probabilidad de peligro que podían correr, de acuerdo a los conocimientos en náutica que él tiene. En cambio, eso no importó para el señor Carrasco, pues amenazó a mi cliente en varias ocasiones con decirle a su jefe que no los estaban atendiendo debidamente, pues previo a todo esto, el capitán le ordena a mi defendido que los atienda en lo que ellos quisieran. En ese momento imperaba la instrucción del capitán en la mente de mi defenso, causando miedo. Tan es así que el hoyo Oxiso y su compañero estaban condicionando su comportamiento. Todo el momento le estaban dando órdenes. Fue así que, atemorizado, inestable y previamente amenazado, se fue acercando poco a poco a la costa. Por lo anterior expuesto, su señoría, me permito fundamentar que, de acuerdo a la fracción tercera del artículo 15 del Código Penal Federal, establece que cuando se actúa con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, existe causa de exclusión de delito y resulta improcedente la vinculación a proceso. Entonces, su señoría, es deber de mi cliente advertir en todo momento, y lo hizo. Tan es así que antes de ir al puerto costeando, verificó la carta náutica y el plotter del barco, pero ninguno decía que hubiera nada peligroso por esa zona. Además, en la entrevista realizada al capitán de puerto, Manuel González Álvarez, establece y explica que no es habitual que se generen ese tipo de arenales por esa zona, pues le sorprende ver encallado el barco en un punto que estaba del todo aislado. Por otro lado, su señoría, es curioso saber que la esposa del señor Carrasco y mi defendido no cayeron. Justamente los sujetos que se encontraban bajo el efecto del alcohol no están presentes. Y justamente los únicos sujetos sobrios al momento de los hechos están presentes en esta sala. Se me hace absolutamente incorrecto que mi representado se tenga que responsabilizar por una comisión ilícita que no es de su competencia. Por tanto, su señoría, evidentemente aquí existe un occiso, existe un desaparecido, pero no existen elementos para presumir la responsabilidad de mi defendido. Y de acuerdo a lo anterior expuesto, se argumenta que existe causa de exclusión del delito y resulta improcedente la vinculación a proceso, según lo previsto en la fracción cuarta del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, evidentemente aquí existe un occiso, existe un desaparecido, pero no existen elementos para presumir la responsabilidad de mi representado. Hoy se reúnen 2 víctimas ante su presencia, su señoría, y una de ellas es mi cliente. Es cuanto.
Una vez vistas las solicitudes hechas respecto a la vinculación a proceso de la Fiscalía y la Defensa, se procede a la solicitud de imposición de medidas cautelares por parte de la Fiscalía. Permiso para desplazarme a la sala, su señoría. Concedido. En estos momentos, su señoría, esta Fiscalía se presenta ante su autoridad para solicitarle que de manera inmediata y sin perder momento alguno sean impuestas al aquí imputado Sebastián Serrat Santana las medidas cautelares que, tomando en cuenta en todo momento el principio de proporcionalidad, tengo a bien a solicitarle. Recordemos que el objetivo primordial de la legislación penal en México es que el culpable no quede impune. Por lo tanto, son necesarias la imposición de las siguientes medidas que, tomando en cuenta el artículo 153, 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo las siguientes: prohibición expresa de salir del territorio nacional y del Estado, embargo y garantía económica suficientes para asegurar su presencia en el juicio, prohibición de acercarse a la ofendida y los testigos, presentación periódica ante su autoridad. Todas y cada una con el único objetivo de asegurar su presencia en este juicio. Desprendido de la carpeta de investigación y tomando en cuenta el informe rendido de la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Guanajuato, menciona un hecho relevante donde expresa el bajo riesgo que existe de sustracción al procedimiento por parte del inculpado, pero en ningún momento establece que no existe riesgo alguno, dado que el Código Nacional de Procedimientos Penales es claro y precisa que el objetivo primordial de las medidas cautelares es la seguridad y la certeza de que el inculpado estará sujeto a la observancia de este procedimiento. Para ello hay que tomar en cuenta el siguiente principio: la facilidad que tenga el inculpado para abandonar y escaparse de la obligación de estar sujeto al procedimiento. Por lo que resulta que aquí el inculpado Sebastián Serrat Santana posee las más amplias facilidades de escaparse, ya que en el informe ya citado se demuestra que no tiene ningún vínculo ni obligación por el cual deba permanecer en esta localidad, y debido a que ya, tomando en cuenta sus conocimientos, podría conseguir empleo en cualquier otro lugar. Asimismo, conocedor de toda la República y aunado que su familia se encuentra lejos, él no tiene ningún vínculo por el cual lo sujete a estar en este momento y en este lugar. Desprendido del mismo informe ya citado y tomando en cuenta la declaración rendida por parte de la ofendida, deja claro que el imputado intentó escapar una vez que cometió el delito. Si usted, su señoría, llegara a omitir la imposición de dichas medidas cautelares, con los antecedentes y las pruebas antes ofertadas, deja claro que aquí el imputado no se sujetará al procedimiento e intentará escapar debido a las facilidades que tiene y tomando en cuenta su propia declaración, donde admite su desconfianza en las presentes autoridades. Por lo tanto, su señoría, si usted llegase a omitir la imposición de las medidas cautelares, lo que hoy estas autoridades le ofrecerán a la familia del hoy occiso y del hoy desaparecido será la impunidad. Así que, su señoría, tomando en cuenta lo antes narrado, aseguramos que los solicitados se encuentra ajustado a derecho y en ningún momento son violentados ninguno de sus derechos del imputado, ni son afectados ninguno de los principios procesales que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla, ya que las medidas cautelares se imponen a la facilidad que tiene el inculpado para escapar y en ningún momento se violenta su derecho de presumirlo inocente. Es cuanto, su señoría. ¿La defensa tiene algo que agregar? Sí, por favor, su señoría. Permiso para desplazarme en la sala. Concedido.
tal como lo dispone el numeral 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en correlación con el 19 constitucional, la imposición de medidas cautelares debe ser acorde al principio de proporcionalidad y aplicando en todo momento el criterio de mínima intervención. Esto de acuerdo con las circunstancias y características de mi defenso. Para esto, se debe tomar en consideración la opinión que emitió la Unidad de Medidas Cautelares, misma que obra en la carpeta de investigación y de la cual se desprende que mi defenso muestra riesgos bajos en cuanto a peligrosidad de sustracción en el proceso y peligrosidad hacia la comunidad. Circunstancias tales que al parecer la Fiscalía no tomó en cuenta al momento de hacer su petición. Recordemos que los servicios de navegación marítima son la forma de ganarse la vida de mi defenso y que, por tanto, el acudir a firmar ante este órgano jurisdiccional representa para este un obstáculo en el desempeño de sus funciones como capitán de barco, ya que para cumplimentar tal medida debería negarse a realizar ciertos servicios, derivando con esto en un decremento en sus ingresos necesarios para la manutención propia de su esposa María Álvarez y de su menor hijo de 8 años. Aunado a esto, se considera excesivo además solicitarle una garantía económica, pues ya que si de por sí mi defenso estaría dejando de percibir ingresos íntegros por motivo de cumplimentar la medida anterior, resulta exorbitante además solicitarle un depósito en efectivo, una fianza, una hipoteca, no se diga del embargo precautorio. Reitero que mi defenso es único sustento de su familia y con ello padre de un menor de 8 años a quien, independientemente de las circunstancias, debe otorgársele alimentos y la seguridad de una vivienda que habitar. Por otro lado, la prohibición de salir sin autorización de este estado de Tamaulipas también se considera innecesaria, toda vez que, si bien es cierto, mi defenso apenas cuenta con 3 meses de arraigo en esta ciudad, también es cierto que este jamás demostró falsedad en la declaración rendida ante la agencia del Ministerio Público acerca de su domicilio y residencia habitual. Por otra parte, el señalamiento que hizo la esposa de Loyo Oxiso respecto de que mi defenso, insensible ante el hecho, intentaba huir, es mera percepción de la misma, evidentemente abordada por el nerviosismo de la situación. Mi defenso, como un profesional que es, no iba a arriesgar por más tiempo la vida de él ni de la señora. Se requería salir urgentemente de ahí si quería evitarse otra lamentable tragedia. Por tanto, este señalamiento hecho por la Fiscalía no representa ni demuestra peligrosidad de sustracción al proceso de mi defenso. Todo lo contrario, ya que de la carpeta de investigación se advierte que jamás hubo intento de fuga de mi defenso desde que llegó el barco naviero al rescate, desde que fue aprehendido por la policía investigadora y hasta su respectiva declaración en la agencia del Ministerio Público. Motivos por los cuales mi defenso ha dejado de manifiesto su voluntad y disposición para someterse en este proceso. Por otra parte, pese a que el señor Sebastián Serrat conoce la pena máxima que puede imponérsele, este ha mostrado en todo momento una actitud de colaboración a fin de que se esclarezca el caso y se demuestre judicialmente que este no tuvo responsabilidad en el mismo, pudiendo así limpiar la imagen de un capitán con amplia experiencia y aptitud en su carrera. Recordemos que mi defenso es inocente hasta que se demuestre lo contrario y que por tanto debe tratársele como tal. Por lo anterior, su señoría, esta defensa considera innecesarias y desproporcionadas las medidas cautelares que la Fiscalía ha solicitado, razón por la cual solicito se reconsidere y en su caso se niegue dicha solicitud, bastándole a este tribunal los buenos antecedentes que mi defenso posee, así como su voluntad manifiesta para comparecer en este proceso. Es cuanto, su señoría.